Capítulo 2. ¿De dónde viene la existencia? Aquello que nos dio la existencia debe ser subsistente. ¿De dónde viene la existencia? Esta pregunta parece ser demasiado ambiciosa. Muchos filósofos la trataron y muchas religiones intentan explicarla, pero aquí estamos para buscar la verdad y desechar cualquier filosofía o idea vacía. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado respuestas para saber cómo se originó la vida y cómo es que todo comenzó a existir. Distintos filósofos intentaron, a través de su razonamiento, dar respuestas a estas interrogantes. Por ejemplo, para Tales de Mileto, la existencia nos viene del agua. Para Pitágoras, de los números. Hoy en día, gracias a la ciencia, conocemos en teoría el origen del universo y cómo se desarrolló la vida en el planeta. Sin embargo, la pregunta de ¿por qué todo existe? O ¿de dónde viene la existencia? Sigue sin respuesta en el ámbito de la ciencia exacta, ya que no es su área. Es un asunto que, dada su naturaleza trascendental, escapa a la ciencia empírica y requiere un razonamiento filosófico, puesto que pertenece al campo de la metafísica. La misma pregunta trasciende lo material. Como sea, si vamos a razonar sobre esto, debemos empezar por lo básico. Sabemos que el universo existe y que nosotros existimos. También sabemos que no nos dimos la existencia. Entonces, ¿cuál es la fuente y el origen de la existencia? O lo que es lo mismo, ¿de dónde viene la existencia? Aquello que nos haya dado la existencia tiene que ser subsistente, es decir, existir por sí mismo. De lo contrario, la interrogante continuaría ad infinitum, lo cual es ilógico, como veremos a continuación. Entonces, razonando de forma ontológica, imaginemos un caso hipotético en el que nos crearon los extraterrestres. Estos seres de otro mundo habrían llegado a nuestro planeta hace millones de años y serían quienes crearon la vida en la Tierra. Sin embargo, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Quién creó entonces a esos extraterrestres? Diríamos otros extraterrestres. ¿Y a esos extraterrestres quién los creó? Podríamos seguir así, hacia atrás, buscando al creador de todo, hasta el principio de los tiempos. No digo hasta el infinito, pues este razonamiento no podría ser ad infinitum, porque el universo tiene un origen junto al tiempo. Además, la vida no se desarrolló en el primer instante del Big Bang, sino mucho después, cuando el universo alcanzó la temperatura adecuada y se formaron los sistemas solares aptos para la vida. Es decir, la existencia es anterior a cualquier extraterrestre pensante. Según John R. Gribbin, en su libro Historia del Universo, la temperatura ideal apta para la vida se desarrolló hace unos 4.000 millones de años. Por tanto, esos extraterrestres no serían la fuente y el origen de la existencia misma, pues no serían subsistentes, ya que ellos mismos habrían empezado a existir en un universo ya existente. Y si empezaron a existir, no tienen el ser en sí mismo, sino que, al igual que nosotros, habrían recibido el ser y la existencia de algo más. Necesariamente, aquello que da la existencia debe existir por sí mismo como ser subsistente. Entonces, nos cabe la pregunta: ¿el universo mismo pudo dotarnos del ser y la existencia? ¿El universo pudo dotarnos del ser y la existencia? Esta forma de creencia, que postula que el mismo universo es el creador de sí mismo y de la vida que contiene, se llama panteísmo. Según el Diccionario Filosófico Abreviado, el panteísmo es una doctrina filosófica según la cual Dios constituye un principio impersonal que no se encuentra más allá de los límites de la naturaleza, sino que es idéntico a la misma. Es decir, el panteísmo postula que el universo y la deidad son una misma cosa. La naturaleza misma sería Dios. De cierta forma, el mismo universo, en el azar, creó seres racionales para admirarse a sí mismo. En el panteísmo, todo conforma a Dios: el cielo, el mar, los animales, las plantas, los planetas, la luz, tú y yo. Todos somos y conformamos a Dios en esencia.
Todo forma parte del ser que es el universo, y toda distinción de seres es ilusoria, siendo solo atributos de aquel ser que lo es todo. En esta postura llamada panteísmo, el universo en sí mismo es Dios, un Dios impersonal, sin identidad ni autoconciencia, un principio o fuerza divina que lo es todo, carente de voluntad e intelecto propio. Entonces, bajo la lógica del panteísmo, retomamos la pregunta. ¿El universo mismo pudo dotarnos del ser y la existencia? Y añadimos la pregunta, ¿es el universo mismo subsistente? Ambas preguntas reciben un rotundo no. Y la razón es que el panteísmo es una postura que no se sostiene, como veremos a continuación. El problema de decir que el universo es el ser subsistente es que el universo tiene principio. La energía, la materia, el tiempo, el espacio tienen su origen en el Big Bang, y asimismo el universo tendrá su fin. Como nos dice el escritor y físico británico Paul A. Davies, profesor de la Universidad Estatal de Arizona, en su libro Los últimos 3 minutos, conjetura acerca del destino final del universo, respecto al fin del universo. Toda actividad física en el universo tiende hacia un estado final de equilibrio termodinámico o de máxima entropía, a partir del cual no ocurrirá nada para el resto de la eternidad. La predicción de una muerte cósmica definitiva del universo no solo habla del futuro del universo, sino que también implica una cosa importante del pasado. Está claro que, si el universo avanza irreversiblemente hacia su agotamiento a una velocidad finita, entonces no puede haber existido desde siempre. La razón es sencilla. Si el universo fuera infinitamente antiguo, ya habría muerto. Es evidente que una cosa que avance hasta detenerse a una tasa finita no puede haber existido desde toda la eternidad. Dicho de otro modo, el universo debe haber surgido a la existencia hace un cierto tiempo, un tiempo finito. Entonces, según el físico Paul A. Davies, debido a la entropía se deduce que el universo tiene principio y llegará a su muerte térmica, cuando toda la energía del universo se disipe hasta alcanzar su equilibrio térmico, cesando todo flujo de energía y volviendo imposible cualquier proceso. Así podemos imaginar ese escenario en el que la vida sea insostenible. El universo será vacío, sin vida, con materia inerte existiendo en una oscuridad absoluta. Y si el universo puede perder la vida que contiene, entonces no procede de sí mismo la vida. Si el universo tiene comienzo y fin, entonces no es subsistente. No pudo crearse a sí mismo, porque nada tiene voluntad antes de existir, y el panteísmo postula al universo como un principio impersonal carente de intelecto y voluntad. No es eterno porque tuvo principio y no pudo permanecer en un estado de pasado infinito. Eso es ilógico. El tiempo, antes de existir, no tiene sentido. El origen del universo se comienza a estudiar desde el momento en que surge el tiempo, junto al espacio, la materia y la energía. No hay tiempo antes del tiempo, y sobre esto, el ateo Jaime Reward Pellegrini menciona en su libro Biografía del Universo que el universo comenzó su origen en un espacio-tiempo inicial, en el momento igual a un tiempo de Planck. El tiempo de Planck es el intervalo mínimo de espacio-tiempo que puede ser medido. 5,391 por 10 a la potencia de menos 44 segundos. Tenía un tamaño de una longitud de Planck, 1,161 por 10 a la potencia de menos 35 metros. Almacenaba una energía equivalente a la masa de Planck, 2,176 por 10 a la potencia de menos 8 kilos, a una temperatura de Planck de 1,417 por 10 a la potencia de 32 grados Kelvin. Por debajo de este tamaño, se cree que el espacio deja de tener sentido. Por debajo de este tiempo, no hay tiempo medible. No hay evidencias de un inicio a partir de una singularidad infinita, ni hay evidencias de que surgiera de un espacio-tiempo espumoso. Ni siquiera surgió de la imaginaria idea acerca de un huevo cósmico primigenio que explotó. Ciertamente nadie en este mundo, el de las X y Z y T sensibles,
sabe de dónde viene nuestro cosmos, ni cómo fue su primer instante. Es un hecho que el universo comenzó a existir, y nadie sabe en el mundo científico cómo ni de dónde viene la existencia del mismo. Por otro lado, el panteísmo no se sostiene filosóficamente. Esta creencia postula un Dios impersonal, como ya mencionamos, y afirma que Dios es el mismo universo, donde todos formamos parte de una misma esencia que es el todo, sin una verdadera distinción de esencias entre los seres. Elimina toda distinción de ser y reduce al ser humano al mismo nivel que una piedra, una lata oxidada o un pedazo de trapo. Si no existe distinción entre la divinidad y el universo, ni entre las esencias de los seres, entonces suprime toda distinción moral entre el bien y el mal, y también elimina toda responsabilidad ética. El panteísmo suprime todo sentido lógico, pues la creencia se contradice al postular un Dios impersonal, carente de autoconciencia e identidad, de voluntad e intelecto, y al mismo tiempo eliminar la distinción de seres en esencia, diciendo que todo es Dios. Pero entre estos seres claramente vemos que el ser humano se distingue de una piedra o un animal, porque tiene autoconciencia e identidad propia, es decir, el ser humano es un ser personal. Existe una distinción objetiva y clara entre un ser humano y otro, como seres independientes, autoconscientes y con identidad propia. Si fuese cierto que no hay distinción en esencia de los seres, no podríamos tener conciencia alguna del yo. Y como vimos al principio, postular un yo ilusorio es simplemente absurdo. Como vemos, un Dios impersonal que es sustancialmente el mismo universo y que en sí mismo no tiene ni intelecto ni voluntad, es bastante ilógico, ya que, si carece de intelecto y voluntad, no puede crear ni haber ordenado todo para que se den las condiciones aptas para la vida. El intelecto piensa y razona, y la voluntad orienta y ejecuta las decisiones. Y si todo es producto del azar, entonces no tiene sentido hablar del universo como un Dios impersonal o hablar de sustancia divina. Por otro lado, si el universo tuviese voluntad e intelecto propios para producirse a sí mismo, con sus parámetros y dirigir sus procesos, entonces dejaría de ser panteísmo, pues ya no sería un Dios impersonal. Sería, en efecto, un Dios personal, dotado de autoconciencia, identidad propia, con intelecto y voluntad. Pero como no existe la voluntad antes de existir, no podría crearse a sí mismo. Por lo que no tiene sentido hablar de un universo que sea un Dios personal al mismo tiempo. La realidad es que el universo comenzó a existir y, necesariamente, ha recibido la existencia de algo más que lo llevó del no ser al ser. ¿Por qué existe el universo? Para un ateo, el universo comenzó a existir sin saber por qué, porque la ciencia aún no lo ha descubierto. Y, como la ciencia aún no lo ha descubierto, simplemente no se sabe. Sin embargo, en su soberbia, el ateo afirma que Dios no existe, porque no hay pruebas científicas. Mientras tanto, el agnóstico no afirma ni niega la existencia de Dios, pero sin siquiera razonar al respecto, dice que eso no se puede saber. Pero para eso existe la filosofía, para llegar a esos misterios de la existencia por medio de la pura razón. Entonces, si el universo no se dio a sí mismo el ser, ya que tiene origen y comenzó a existir junto al tiempo, nos viene la pregunta, ¿qué le dio la existencia al universo? O, lo que es lo mismo, ¿qué creó al universo? Nada surge de la nada, eso es lógica pura. Es imposible que, de donde no hay ni espacio, ni tiempo, ni materia, ni energía, ni nada, de pronto surgiera todo. El ateo afirma que Dios no existe porque no tiene pruebas científicas, y dice que solo cree en la ciencia, como si la ciencia fuera una creencia o fuera exclusiva de los ateos. La verdad es que la ciencia es solo ciencia. Son hechos, no creencias. Del mismo modo, el ateo tampoco tiene argumentos sólidos para negar que Dios exista. El ateo dirá, no se prueba una negación. Si te digo que detrás de una puerta existe un unicornio rosado, yo debo mostrarte que si existe un unicornio rosado,
no es la persona que niega que eso exista, reduciendo su razonamiento a, justamente, no razonar. Lo lógico es que cualquier afirmación sea argumentada. Si alguien dice que detrás de una puerta existe un unicornio rosado, y no le creo, no basta con afirmar que algo no existe. Es necesario que abra la puerta y le demuestre que efectivamente no existe. Lo mismo ocurre con buscar de dónde procede la existencia. Para el ateo, el universo simplemente se creó solo. Eso no es ateísmo, es panteísmo, lo cual es una creencia que ya hemos refutado. Otros dicen, yo sí creo que quizás una inteligencia creó el universo, pero no Dios. Pero es que, si una inteligencia creó todo, eso por definición, es precisamente Dios. En mis años de estudio sobre este tema, he conversado con una gran cantidad de ateos, y hasta el sol de hoy no he hallado ni un solo argumento sólido que no se base en alguna falacia para negar la existencia de Dios. En mi experiencia, los ateos generalmente tienen muy poco conocimiento de ciencia, y si son grandes científicos, tienen casi nulo conocimiento filosófico, o viceversa. Suelen usar argumentos ya más que refutados, como el problema del mal, o comienzan a atacar la Biblia y el cristianismo sin siquiera conocer del tema. Intentan refutar la Biblia como si eso fuera un argumento contra la existencia de un ser creador. Caen mucho en emocionalismos, como decir que no creen en Dios porque se han librado guerras en su nombre, o su ateísmo se reduce únicamente a no creer en Dios, pero al mismo tiempo creen en horóscopos, karma y otras supersticiones. Es decir, no basan su ateísmo en argumentos racionales, sino en la ignorancia. Ahora bien, ¿es racional creer que el universo debe su existencia a algún ser creador? Esa es la verdad que debemos seguir buscando. ¿Es racional creer en un ser creador? El asunto sobre si existe Dios no debe tratarse desde las ciencias exactas, sino desde la razón haciendo uso de la filosofía. Volvemos a lo mismo. Para un positivista que solo cree en lo empírico, en aquello que se puede probar por el método científico, Dios no existe, porque no creen en nada que escape a lo cuantitativo, a lo tangible, a lo natural y observable. Esto, en sí mismo, es un pensamiento irracional, porque en la realidad existen muchas cosas que escapan a nuestros sentidos y experiencias. Muchas cosas están fuera de nuestro entendimiento o experiencia, y no se sigue que, por el hecho de que desconozcamos o no podamos cuantificar algo, eso no exista. Existen muchos fenómenos en el universo que son imperceptibles para el ser humano, y no llegamos a saber de su existencia hasta que, en algún momento, descubrimos que existen a través de medios que la ciencia desarrolla. Otras muchas cosas se confirmaron después de siglos de especulación, basándose únicamente en el uso de la razón, pero que en su momento no podían verificarse. Por ejemplo, existen frecuencias que no podemos escuchar. Según nos explican los físicos teóricos Javi Nuez y José M. Benítez, junto con el físico experimental Lorenzo Falero y el informático Pablo Guerra en su proyecto Las ondas y el sonido. Los ultrasonidos son sonidos que se encuentran por encima del intervalo audible, es decir, su frecuencia es superior a 20.000 Hz. Los infrasonidos son, por definición, sonidos que están por debajo del rango audible del ser humano en términos de frecuencia, es decir, por debajo de 20 Hz. De manera similar, existen colores que escapan a nuestro espectro visible. El espectro visible va aproximadamente desde 700 nanómetros, infrarrojo, hasta 400 nanómetros, ultravioleta. Según nos dice el sitio especializado en física Hyperphysics, también existen cosas que no podemos ver, como la materia oscura. La materia oscura es indetectable por cualquier radiación electromagnética a nuestra disposición. No la podemos ver en el rango visible, ni detectarla por las ondas de radio del extremo inferior del espectro, ni por los rayos X del extremo superior del espectro. Parece que no interactúa con la fuerza electromagnética. La pregunta obvia es entonces, ¿cómo sabemos que está ahí? Durante cerca de 80 años hemos sabido la respuesta a eso, porque interactúa con la gravedad y por lo tanto produce resultados medibles.
Del mismo modo, existen conceptos imposibles de explicar mediante el método científico, que escapan al mismo, como la moral, la perfección artística y tantos conceptos propios del alma. Alguien podría argumentar que todo esto se puede escribir, analizar y observar. Y es cierto, pero ¿dónde estaba ese conocimiento sobre frecuencias que no podemos escuchar antes de que llegaran las herramientas para medirlas? ¿O acaso la materia oscura comenzó a existir solo cuando los cálculos astronómicos mostraron que debía existir materia no visible? Number, la materia oscura siempre estuvo ahí, incluso antes de poder ser calculada. Las frecuencias que escapan a nuestro rango auditivo existen desde antes de que las descubriéramos. Así, hay mucho en este universo que escapa a nuestros sentidos naturales. El ser humano aún no puede medir ni analizar todo lo que existe. Por eso el positivismo es irracional. El alma y lo espiritual existen, y se pueden probar desde la razón. Lo mismo ocurre con la existencia de Dios. También se puede probar desde la razón. A lo largo de la historia, muchas personas han llegado a la conclusión de que existe un ser creador por pura razón. Aristóteles y Platón ya en la antigüedad llegaron a tal conclusión, y personajes como Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona han profundizado en los atributos y misterios de Dios. Entonces, recapitulando, existimos, somos reales, habitamos un universo real, pero no nos hemos dado a nosotros mismos el ser ni la existencia, y el universo, al igual que nosotros, es contingente, porque ha recibido la existencia de algo más. Pero ese algo más necesariamente debe ser subsistente, es decir, debe haber existido siempre y por sí mismo. Así es como comenzaremos a razonar sobre la posibilidad de que exista Dios. Razonamientos sobre la existencia de Dios. Lo primero que debemos hacer es dejar de lado todas las caricaturas que puedan surgir respecto al tema de la existencia de Dios. Muchas personas no creen en Dios porque encuentran ridículo el concepto de un hombre con barba viviendo en una nube en el cielo. A lo que contesto, si ese fuera el concepto de Dios, yo tampoco creería en semejante idea. Algunos, a modo de burla, le llaman el Dios de los huecos, asumiendo que todo lo que no tiene explicación se atribuye a Dios, como si los creyentes fuéramos parte de tribus supersticiosas aisladas de la civilización. También suelen decir, ¿qué te hace pensar que tu Dios es el verdadero entre los miles de dioses que han existido a lo largo de la historia? Así que, antes de que los ateos saquen la Biblia, comencemos por decir que, antes de desacreditar cualquier Dios, primero debemos revisar si es lógico o no creer en un ser creador. Solo después de concluir razonablemente que es lógico creer en un ser creador, podremos analizar si este Dios, sea cual sea, se ha revelado o no al ser humano, para determinar si es posible asignarle alguna identidad reconocible. En este libro no pretendo exponer a detalle cada argumento sobre la existencia de Dios, como si estuviera escribiendo una obra teológica. No voy a citar completamente la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ni las obras de San Agustín, ni voy a refutar cada falacia atea. Mi propósito es simplemente exponer lo razonable que es creer en la existencia de Dios como aquel que nos ha dado la existencia y el ser a todo lo que existe. Para ello, explicaré de manera sencilla algunos de los argumentos filosóficos de estos grandes pensadores. Así, para llegar a la conclusión de si existe o no un ser que nos haya dado la existencia, basta comenzar nuestro razonamiento desde la realidad misma, como nos dice el filósofo Dante A. Urbina, a partir de hechos evidentes o que puedan ser razonablemente aceptados por todos, incluidos los ateos. O como expresó Santo Tomás en su Suma Teológica, no sabemos en qué consiste Dios. Para nosotros no es evidente, sino que necesitamos demostrarlo a través de aquello que es más evidente para nosotros y menos por su naturaleza, esto es, por los efectos. Argumento del primer motor inmóvil. Comenzamos a razonar a través de la lógica sobre el primero de los argumentos de Santo Tomás de Aquino, que presenta en su Suma Teológica, en la que argumenta sobre la existencia de Dios. Él dice,
La existencia de Dios puede ser probada de 5 maneras distintas. La primera y más clara es la que se deduce del movimiento. Pues es cierto, y lo perciben los sentidos, que en este mundo hay movimiento. Y todo lo que se mueve es movido por otro. De hecho, nada se mueve a no ser que, en cuanto potencia, esté orientado a aquello para lo que se mueve. Por su parte, quien mueve está en acto. Pues mover no es más que pasar de la potencia al acto. La potencia no puede pasar a acto más que por quien está en acto. Esta cadena no puede ser infinita, y necesariamente debe haber un primer motor que mueva todo. Este razonamiento, Santo Tomás lo toma de Aristóteles, tal como se lee en el diccionario filosófico. La fuente última de todo movimiento, según Aristóteles, es Dios, motor primero e inmóvil. Ahora, al explicar el argumento, razonamos sobre lo evidente en lo cotidiano. Cuando Santo Tomás habla de movimiento, se refiere no solo a la motricidad y traslado, sino a todo lo que se desarrolla o cambia. Por ejemplo, un niño está en potencia a convertirse en adulto. Cuando ya es adulto, está en acto en aquello para lo que alguna vez estuvo en potencia de ser, es decir, el convertirse en adulto. Otro ejemplo sería un futbolista que está a punto de patear el balón. En ese momento está en potencia a patear el balón. Cuando ya patea el balón pasa a estar en el acto para lo que alguna vez estuvo en potencia, es decir, el patear. Es crucial entender que movimiento se refiere a cualquier paso de la potencia al acto, no solo al desplazamiento físico. Esto abarca desde el crecimiento de una planta hasta el pensamiento humano. El primer motor inmóvil sería aquello que dio el origen al movimiento de todo, no solo en un orden lineal, sino que jerárquico, lo que puso en marcha esta maquinaria llamada universo. Por ejemplo, nos movemos porque pensamos, y nuestro cerebro envía impulsos a los músculos para que se contraigan. Estos músculos, a su vez, están formados por tejidos compuestos por miles de pequeñas fibras que se contraen. Esas fibras están formadas por células que, a su vez, se mueven debido a la acción de moléculas, las cuales están constituidas por átomos. Así, cada nivel de la realidad está en movimiento, desde lo macroscópico, lo visible a simple vista, hasta lo cuántico, lo infinitamente pequeño. Santo Tomás argumenta que, dado que el efecto, el movimiento del universo, muestra inteligencia y orden, la causa debe poseer intelecto. Sin embargo, la conclusión de que este primer motor es un ser personal con voluntad va más allá del argumento estricto de la vía del movimiento. Pero deducimos que aquello necesariamente debe tener intelecto y voluntad para mover. Por lo tanto, debe ser un ser personal, no una fuerza inerte. Santo Tomás, dentro de su planteamiento de la vía del movimiento, se refiere a la fuerza como aquello que es aplicado a un objeto para moverlo, y dicho objeto no se mueve por sí solo, sino que necesita de otro y ese otro a su vez de otro. Por lo que se debe de llegar a un primer motor, el cual no necesita de ninguna fuerza externa para moverse. El filósofo doctor Dante A. Urbina, sobre este argumento, explica lo siguiente. Dado que el acto es, por definición, efectivamente ser, este ser, al constituirse como acto puro, deberá tener en sí toda la plenitud del ser. En otras palabras, deberá ser el ser subsistente. Pero esa es justamente la definición que habíamos dado de Dios. Luego, el primer motor inmóvil es Dios. El universo mismo tiene un origen. Las primeras partículas, junto con el origen del espacio-tiempo, en algún momento pasaron de la potencia al acto necesitando que algo moviera aquello. Este primer motor inmóvil es acto puro, jamás ha estado en potencia. Sin embargo, surge una pregunta. ¿Qué movió a Dios? La respuesta racional es nada. Dios es un agente externo al universo creado. No se rige por las leyes físicas, sino que las creó. Este primer motor necesariamente debe ser subsistente, lo que significa que no ha recibido el ser ni la existencia de nada más. Al ser acto puro, Él es, en esencia, la existencia misma. Su propio ser, en esencia, es existir, y su existencia es, en esencia,
ser. Sobre esto profundizaremos a continuación. Argumento de la causa eficiente y el argumento cosmológico Kalam. La segunda vía que presenta Santo Tomás de Aquino para demostrar que Dios existe es la llamada vía de la causa eficiente, y la expone de la siguiente manera. Nos encontramos que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Sin embargo, no encontramos, ni es posible, que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo, imposible. En las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente porque en todas las causas eficientes hay orden. La primera es causa de la intermedia, y esta, sea una o múltiple, lo es de la última. Puesto que si se quita la causa, desaparece el efecto. Si en el orden de las causas eficientes no existiera la primera, no se daría tampoco ni la última ni la intermedia. Si en las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente. En consecuencia, no habría efecto último ni causa intermedia, y esto es absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario admitir una causa eficiente primera. Todos la llaman Dios. Al razonar sobre este argumento, complementamos y profundizamos sobre la existencia de aquel primer motor inmóvil del primer argumento. Nuevamente, razonando desde lo evidente de nuestra realidad, vemos que la ciencia ha definido que existe algo llamado principio de causalidad. El Instituto de Astrofísica de Canarias, IAC, en su página web, www.iac.es, en su artículo sobre la relatividad especial, define el principio de causalidad de la siguiente manera. El principio de causalidad nos dice que las causas han de preceder siempre a su efecto. Este es uno de los principios centrales de la ciencia, y los investigadores están dispuestos a admitir cambios muy importantes en sus teorías antes que aceptar que puede fallar. Un ejemplo de este principio de causalidad inmediato sería: si estás leyendo esto, es porque yo lo escribí. De otra manera no lo habrías podido leer. Sobre este principio se presenta la vía de la causa eficiente de Santo Tomás, y de la misma forma se razona el argumento cosmológico de Kalam. El filósofo William Lane Craig escribió un libro completo dedicado a este argumento titulado La existencia de Dios y el comienzo del universo. Argumento cosmológico Kalam, en el cual concluye que es racional creer en un ser creador. Basándonos en argumentos filosóficos y confirmaciones científicas, es creíble que el universo comenzó a existir. Dado el principio intuitivamente obvio de que cualquier cosa que comience a existir tiene una causa para su existencia, somos guiados a concluir que el universo tiene una causa para su existencia. En la base de nuestro argumento, tendría que ser sin causa, eterna, inmutable, atemporal e inmaterial. Por otra parte, tendría que ser un agente personal quien libremente elija crear una consecuencia en el tiempo. Por lo tanto, basados en el argumento cosmológico Kalam, concluyo que es racional creer que Dios existe. El universo contiene el espacio-tiempo, la materia, etc. Por tanto, si algo le dio la existencia al universo, ha de ser un ser creador todopoderoso capaz de crear el universo, ya que nada sale de la nada. Así, el razonamiento sobre el argumento cosmológico Kalam es el siguiente. 1. Todo lo que existe tiene una causa. 2. El universo comenzó a existir. Tercero, el universo debe tener una causa. Cuarta, el universo tiene su causa en un creador. 5. Dios existe. Pero entonces cabe la pregunta: ¿qué creó a Dios? Es aquí donde entra la razón. El principio de causalidad es una ley física, y las leyes físicas solo tienen sentido dentro del universo. Por consecuencia, preguntar quién creó a Dios es ilógico, porque Dios, al ser un ser subsistente, no depende de otro ser para existir. Si dependiera de otro ser, entonces ya no sería Dios, porque habría recibido la existencia de otro ser, y ese otro ser que lo creó sí sería el verdadero Dios. Pero, si ese otro Dios fuese creado por otro, entonces ese tampoco sería el verdadero Dios, pues tampoco sería subsistente.
Entonces podríamos seguir en esta absurda lógica de regresiones infinitas, miles de dioses creándose unos a otros hasta el infinito, parecido al ejemplo de los extraterrestres, pero antes del Big Bang. Y decimos que es ilógico por la siguiente razón. El concepto de creación solo existe en aquello que ha comenzado a existir en el tiempo. Dios, en cambio, existe sin comenzar a existir. Es acto puro. No existe el tiempo antes del Big Bang. No tiene lógica que exista tiempo en la eternidad, porque si pasa el tiempo en lo eterno, entonces no es eterno. Así, Dios existe en un eterno presente. Jamás comenzó a existir. Jamás tuvo comienzo. Dios es la existencia misma. Él no se rige por las leyes de la física. Él fue quien creó las leyes de la física. Así, no puede haber un tiempo sin Dios para luego haber un tiempo en el que empezó a existir. El hecho de que el tiempo surgiera en el Big Bang hace imposible que Dios haya sido creado. Por tanto, aquel que creó el tiempo no ha de tener comienzo. Así, por lógica, el politeísmo es irracional. Si un Dios tiene principio y ha comenzado a existir, entonces no es Dios, es criatura. Este tema lo abordaremos más adelante. He decidido presentar tanto la segunda vía de la causa eficiente como el argumento cosmológico Kalam, dado que ambos argumentos razonan sobre el principio de causalidad de la física. Argumento de la contingencia. El argumento de la contingencia, que corresponde a la tercera vía de Santo Tomás de Aquino, es la que se deduce a partir de lo posible y de lo necesario. Y dice: encontramos que las cosas pueden existir o no existir, pues pueden ser producidas o destruidas, y, consecuentemente, es posible que existan o que no existan. Es imposible que las cosas sometidas a tal posibilidad existan siempre, pues lo que lleva en sí mismo la posibilidad de no existir, en un tiempo no existió. Sí, pues, todas las cosas llevan en sí mismas la posibilidad de no existir. Hubo un tiempo en que nada existió. Pero si esto es verdad, tampoco ahora existiría nada, puesto que lo que no existe no empieza a existir más que por algo que ya existe. Todo ser necesario encuentra su necesidad en otro, o no la tiene. Por otra parte, no es posible que en los seres necesarios se busque la causa de su necesidad, llevando este proceder indefinidamente. Por lo tanto, es preciso admitir algo que sea absolutamente necesario, cuya causa de su necesidad no esté en otro, sino que él sea causa de la necesidad de los demás. Todos le dicen Dios. El universo comenzó a existir y podría no haber existido, y todo en él depende de algo para seguir existiendo. Nosotros, por ejemplo, necesitamos respirar oxígeno, beber agua, habitar en el espacio-tiempo, alimentarnos de vegetales, animales, etc. Pero estos, a su vez, también dependen de otros seres y condiciones para existir. Es evidente que el universo no depende de sí mismo para existir y que su existencia no es necesaria. La realidad misma bien podría dejar de ser de un momento a otro. No obstante, todos sabemos que mañana saldrá el sol, aunque no hemos vivido ese día aún ni podemos verlo con anticipación. Esta confianza se basa en la experiencia de que el universo sigue existiendo de manera estable, aunque todo en él sea contingente, es decir, que puede no ser, y que depende de algo más. Sin embargo, la suma total de todo cuanto existe en el universo no da como resultado que el universo exista porque sí. Así, aquello que sostiene la existencia del universo solo puede ser quien dotó de existencia al universo, lo que lleva a la conclusión de que ha de ser un ser subsistente y poseer en sí mismo la plenitud del ser. Argumento de los grados de perfección. Continuando con nuestro razonamiento, seguimos explorando los argumentos presentados por Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. A continuación, vemos la vía de los grados de perfección. La cuarta vía se toma de los grados que se encuentran en las cosas, pues se encuentra en las cosas algo más y menos bueno, y verdadero, y noble, y así otras cosas semejantes. Pero este más y este menos
Se dice de las cosas en cuanto que se aproximan más o menos a lo máximo. Del mismo modo, hay algo que en todos los seres es causa de su ser, de su bondad, de cualquier otra perfección, y a éste le llamamos Dios. Para que un ser creador sea considerado Dios, debe ser aquel que nos dio la existencia y nos dio el ser sin haber recibido de otro el ser ni la existencia. Y es aquí donde el politeísmo tiene problemas con el argumento de los grados de perfección presentado por Santo Tomás de Aquino. En el universo, encontramos diferentes grados de perfección en los seres: bondad, nobleza, belleza, etc. Por lo cual, esto que pertenece al ser ha de ser recibido de aquel que nos dio el ser. Esto implica un modelo con el cual exista tal grado de comparación perfecta. Es decir, 1. En el universo se encuentran grados de perfección. 2. Estos grados dependen de qué tan cerca estén de la perfección máxima. Tercera, esta cadena de comparaciones no puede ser infinita. Cuarto, Dios es la máxima perfección. 5. Dios existe. Así, por ejemplo, en el mundo podemos decir que un hombre tiene más fuerza que un bebé, pero un oso tiene más fuerza que un hombre. El hombre tiene más inteligencia que el oso, y el bebé es más tierno que el hombre. Constantemente hacemos juicios de valor y medimos las noblezas y los atributos de los diferentes grados de perfección. Sin embargo, nada agota la perfección en sí mismo. Algunos podrían argumentar que el valor de la belleza es subjetivo. Todo depende del sujeto. Los diferentes grados de perfección son una ilusión social. Es el ser humano el que se ha inventado esas valoraciones. Aunque es cierto que existen preferencias y gustos personales, como aquel que encuentra más rico el jugo de naranja, y aquel otro el de piña, y otro el de frutilla, todos hacen su juicio de valor en base a la comparación de las perfecciones de los demás seres, en este caso, los jugos y sus sabores. Así, aunque entre los diferentes seres, ya sean vivos o inertes, existen diferentes grados de perfección, nada agota la totalidad de la perfección en sí mismo. Sobre esto, el filósofo Dante A. Urbina nos dice: la persona más inteligente no agota en sí toda la perfección de la inteligencia, porque siempre es posible que haya alguien más inteligente o que conozca mejor otras cosas, y la mujer bella no agota toda la perfección de la belleza, porque no incluye en sí la belleza propia de la pieza musical o de la construcción arquitectónica. En consecuencia, dado que ninguna perfección puede pertenecer por esencia a los seres de nuestra experiencia, ya que siempre la tienen limitada en grado o forma, es necesario aceptar que la tienen por participación, es decir, causada por otro. Por lo tanto, Dios es perfecto. Pero, ¿cómo puede un Dios perfecto crear un universo con seres imperfectos? Justamente porque solo en Dios radica la perfección absoluta. Así, en el universo podemos percibir distintos grados de perfección, pero nada agota la perfección en sí misma. Si algo fuese perfecto en absoluto, entonces eso sería Dios. Lo irracional del politeísmo. Ahora bien, alguien podría argumentar que eso no prueba que exista un solo Dios. Bien pueden existir miles de dioses increados. Sobre la posibilidad de que existan muchos dioses increados, cabe la pregunta: si existieran diferentes dioses, ¿qué diferenciaría a un dios de otro? La respuesta es simple: aquello que el otro no tiene. Me explico. Si un dios es todopoderoso, contiene en sí la plenitud del ser y la perfección de todos los atributos, ¿cómo puede existir otro ser todopoderoso que contenga también la plenitud del ser y la perfección de todos los atributos? El filósofo Dante A. Urbina, en su libro Dios existe, el libro que todo creyente deberá, y todo ateo temerá, leer, hablando sobre los atributos de Dios, define todo el poder como la omnipotencia, explicándolo de la siguiente manera. Se dice que un ser es omnipotente en cuanto tiene en sí la plenitud y totalidad del poder. Ahora bien, dado que el poder se sigue del ser y el modo de poder del modo de ser, tendremos que Dios, el ser subsistente, tendrá en sí la plenitud y totalidad del poder.
Además, tendrá en sí todo el poder que tenga otro ser o cosa, pues, al constituirse como el fundamento del ser de todos y cada uno de los entes, se constituirá también como la fuente primaria de la que procede todo poder. Luego, Dios es omnipotente. Así, vemos que es ilógico que dos dioses tengan ambos todo el poder, la plenitud del ser y la perfección de todos los atributos. Si un Dios contiene en sí la perfección de todo, el otro Dios ya no puede contener en sí la perfección de todo, porque le faltaría la perfección que tiene el otro Dios. Y si ambos están igualados en perfección, entonces ya no son perfectos, porque a uno le faltaría el poder que contiene el otro. Solo un Dios puede tener la plenitud del ser, y si el otro Dios no tiene la plenitud del ser, entonces ya no es Dios, lo cual es ilógico. De ahí que el politeísmo sea irracional, porque si esos dioses han comenzado a existir, entonces son criaturas. Y si no, al ser muchos dioses, tampoco podrían ser todopoderosos ni absolutamente perfectos. Y si algo no tiene la plenitud del ser, no es Dios. Pero si Dios es todopoderoso, ¿podría crear una roca tan grande que ni Él pueda mover? Esta pregunta es absurda. Es una falacia de espantapájaros, una paradoja ilógica y ridícula que solo intenta caricaturizar el atributo de la omnipotencia, demostrando una ignorancia respecto a la comprensión de la misma. Dios actúa en lo lógico, lo ordenado, lo verdadero. La omnipotencia significa que Dios tiene y es fuente de todo poder. No significa que haga lo contradictorio, pues si Dios hiciera lo contradictorio, ya no sería Dios, ya que la contradicción es un defecto. Así que, si existe un ser creador que nos ha dado la existencia y nos brindó el ser, por lógica debe ser un solo Dios. Así quedan descartadas todas las religiones politeístas del mundo, y todas las que presentan el mundo como una ilusión, las que postulan la reencarnación, y todas las que afirman que cierto número de deidades han comenzado a existir. El argumento de la finalidad. Por último, Santo Tomás de Aquino nos presenta en su Suma Teológica la quinta vía para probar la existencia de Dios, que es el argumento de la finalidad. Santo Tomás nos dice: la quinta vía se deduce a partir del ordenamiento de las cosas, pues vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales, y que obran por un fin. Esto se puede comprobar observando cómo siempre o a menudo obran igual para conseguir lo mejor. De donde se deduce que, para alcanzar su objetivo, no obran al azar, sino intencionadamente. Las cosas que no tienen conocimiento no tienden al fin sin ser dirigidas por alguien con conocimiento e inteligencia, como la flecha por el arquero. Por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin. Le llamamos Dios. Dante A. Urbina menciona este argumento haciendo la siguiente reflexión. En este argumento, Santo Tomás de Aquino parte de la famosa noción griega del telos, es decir, de la existencia de orden en el universo. Tal es la fuerza de este principio que, de hecho, toda la ciencia humana descansa sobre él. En efecto, todos los científicos, explícita o implícitamente, suponen que vivimos en un mundo racional y ordenado, sujeto a leyes precisas que pueden ser descubiertas por el razonamiento humano. Así es un hecho que, dentro de todo el caos que contiene el universo, existe un orden innegable. Sobre este argumento de la quinta vía razonan otros argumentos, como el argumento teleológico, que nos habla del argumento del diseño inteligente del universo, o el argumento del ajuste fino del universo, que se divide en tres tipos. El ajuste fino de la distribución inicial de la masa-energía del universo en el momento del Big Bang, el ajuste fino de las constantes físicas y el ajuste fino de las leyes de la naturaleza. El físico griego Dimitri V. Nanopoulos, en el libro de John R. Gribbin, Historia del Universo, en la sección Y lo infinitamente pequeño, nos narra el origen del universo de la siguiente manera. En un momento preciso, 10 a la potencia de menos 35 de segundo después del Big Bang,
La temperatura descendió a un nivel en el que ya no podían formarse más partículas X, y se estableció para siempre en el universo en expansión una ligera asimetría, un barión no apareado por 1.000 millones de pares barión-antibarión. Este pequeño excedente de materia sobre la antimateria fue suficiente para dar origen a todas las estrellas de todas las galaxias y a todos los átomos de nuestros propios cuerpos. Según nos cuenta el sitio web hyperphysics.com, especializado en física, la masa de un protón es de 1,6726 por 10 elevado a la potencia menos 27 kilogramos, mientras que la masa de un neutrón es de 1,6749 por 10 elevado a la potencia menos 27 kilogramos. Esta sutil diferencia de masa fue suficiente para que se creara todo lo existente. El filósofo Dante A. Urbina nos presenta una breve reflexión sobre la quinta vía de Santo Tomás, comentando el ajuste fino del universo. Se sabe que el neutrón tiene un 0,138% más masa que el protón. Debido a esta masa adicional, los neutrones requieren más energía que los protones para formarse, de modo tal que, al enfriarse el universo luego del Big Bang, se produjeron más protones que neutrones en una proporción aproximada de 7:1. Ahora bien, si el neutrón hubiera sido solo un 0,1% más masivo que el protón, quedarían tan pocos neutrones del enfriamiento del Big Bang que no habría suficiente cantidad como para formar los núcleos de todos los elementos pesados esenciales para la vida. Por otra parte, si el neutrón hubiese sido 0,1% menos masivo, dado que su masa adicional con respecto al protón también determina la velocidad a la que los neutrones se descomponen en protones, y los protones en neutrones, se acumularían tantos protones para formar neutrones que todas las estrellas del universo se habrían colapsado rápidamente, formando ya sea estrellas neutrónicas o agujeros negros. En consecuencia, para que la vida fuera posible en el universo, la masa del neutrón debió tener un ajuste fino, menor al 0,1%. A eso sumémosle el ajuste fino de las leyes de la naturaleza. Los científicos trabajan sobre leyes ya existentes. La ciencia no inventa las leyes físicas, ni la lógica, ni las matemáticas. Estas han sido descubiertas por la razón humana. La existencia de la gravedad no es un invento humano, ni ninguna de las fuerzas de la naturaleza como la nuclear o la electromagnética. Todo eso ya existía, ya ha sido determinado. Sin gravedad, no se habrían formado las estrellas ni los planetas. Asimismo, las matemáticas han sido descubiertas. El hombre solo ha inventado los símbolos para representar los números. La lógica es lógica no porque el hombre así lo determine, sino porque tiene un principio de no contradicción. Así vemos que el ayer ya pasó y el mañana aún no ocurre. La ley del principio de causalidad hace imposible que ocurra el efecto antes que la causa, pues violaría el principio lógico de no contradicción. Lo mismo ocurre con las fuerzas electromagnéticas. Si no existieran los átomos, no se formarían elementos, ni habría procesos químicos. Así, el argumento de la finalidad del universo demuestra que todo tiene un fin. Las leyes físicas rigen el universo. Los átomos y partículas existen de una determinada forma, como si una inteligencia hubiese ordenado todo. Bien podría ser todo producto del azar, y las primeras partículas seguir un orden por inercia, al azar. Pero las leyes físicas no existen por inercia ni por azar, pues son inviolables. Entonces, aquel Dios de los huecos realmente es el azar del ateísmo. Así vemos que se necesita más fe para ser ateo que para ser creyente. De más está hablar de la complejidad que existe en la anatomía de los seres vivos, desde la anatomía humana hasta la anatomía de un diminuto insecto, o aún más, en el diseño complejo de una célula, o en la complejidad de los procesos químicos que dan lugar a los diferentes tipos de materia, a las propiedades atómicas de los minerales, a la composición del genoma en la secuencia del ADN, etc. El astrofísico británico Fred Hoyle creía que era prácticamente imposible que surgiera la vida en un universo tan joven por mero azar, y que todo el universo, de pronto,
llegara a crear las propiedades aptas para la vida. En su libro The Universe, Past and Present Reflections, menciona: un intelecto supercálculo debe haber diseñado las propiedades del átomo de carbono. De lo contrario, la posibilidad de que se encuentre ese átomo a través de las fuerzas ciegas de la naturaleza sería absolutamente minúscula. Una interpretación de los hechos de sentido común sugiere que un superintelecto se ha mezclado con la física, así como con la química y la biología, y que no hay fuerzas ciegas que valgan la pena mencionar en la naturaleza. Los números que uno calcula a partir de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen a esta conclusión casi fuera de duda. Los ateos suelen argumentar que, en la actualidad, los científicos están trabajando para formular otras teorías que puedan explicar el origen del universo. Sobre esto, el filósofo Dante Urbina, en su libro ¿Dios existe?, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer, menciona varios modelos alternativos al modelo del Big Bang. El modelo de inflación eterna de Linde plantea que la fase inflacionaria del universo, o multiverso, no termina nunca, dándose una inflación tras otra ad infinitum. El modelo Aguirre-Gratton busca restaurar un universo eterno mediante la reversión de la flecha del tiempo en la frontera o límite, de tal modo que se generan dos universos, el nuestro y un universo espejo, en los que el tiempo fluye en ambas direcciones, lejos de la singularidad. El modelo Carroll Chen también realiza artificios con la flecha del tiempo y busca dar una explicación del estado de baja entropía inicial, orden, de nuestro universo. Este modelo postula, además, dos universos, pero no eternos, sino con comienzo en el tiempo en ambas líneas de tiempo, tanto hacia adelante como hacia atrás. El modelo Ali-Das, a través de la mecánica cuántica, busca eliminar la singularidad y postular un universo eterno sin comienzo. De esta manera, los ateos buscan desesperadamente una explicación alternativa al origen del universo en sus debates. Lo cierto es que todos esos modelos son especulativos. En la actualidad, el Big Bang es el modelo aceptado y comprobado científicamente por observaciones como el fondo de microondas y la ley de entropía. El modelo nos dice que toda la materia, el espacio-tiempo, tuvieron su origen en el Big Bang, y hemos razonado sobre la teoría comprobada, no sobre espejismos ni modelos especulativos. De todas formas, si se llegase a probar una teoría alternativa del origen del universo, donde éste fuese eterno, con ello se podría refutar el argumento cosmológico de Kalam, pero no las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, que siguen vigentes aún si existiera un multiverso o un universo eterno, dado que apelan al ser de las cosas y no a la materialidad. Así, Dante A. Urbina concluye al respecto. Así que hasta el presente no existen modelos científicos exitosos para restaurar la idea de un universo genuinamente eterno. Pero, en todo caso, el argumento tomista a partir de la causalidad es primariamente filosófico, y por tanto, no depende de las contingencias científicas. Es perfectamente posible que el inicio del universo, o, si se quiere, multiverso, en su conjunto, sea distinto al que ahora identificamos con la singularidad del Big Bang hace como 13,7 mil millones de años. Tal vez en el futuro se descubra que el origen del universo es mucho más sofisticado y complejo. Sin embargo, eso no afectaría en nada al argumento filosófico tomista, pues en ningún momento tiene una premisa del tipo: el universo comenzó en la singularidad del Big Bang. Se apela a ello como elemento ilustrativo de la vía, dados nuestros conocimientos científicos actuales. Pero el principio metafísico de causalidad es mucho más profundo, y además, tenemos argumentos filosóficos independientes para mostrar la no eternidad del universo. La fe y la razón son compatibles. Creer en Dios es completamente racional. A lo largo de la historia, ha habido muchos que no han visto conflicto entre la fe en Dios y la razón. Así, por ejemplo, tenemos a filósofos como Sócrates y Platón, o grandes pensadores como San Agustín y Santo Tomás. En el siglo XIII, científicos y pensadores como el químico Alberto Magno, 1193 a 1280,
El matemático Richard de Wallingford, 1292 a 1336, o el filósofo e inventor del principio lógico Guillermo de Ockham, 1280 a 1349, entre otros, demostraron que la fe y la razón pueden convivir armoniosamente. Algunos podrían argumentar que estos pensadores solo creían en Dios por miedo a la Iglesia y la Inquisición, pero esto es falso. De hecho, la Iglesia desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de las ciencias y las artes en Occidente, pues fue quien fundó muchas de las universidades y hospitales. A lo largo de la historia, las mayores contribuciones científicas han sido realizadas por científicos cristianos y creyentes. Incluso en nuestra época, la mayoría de los premios Nobel han sido otorgados a personas que creían en Dios. Nota: en el libro se dedican varias páginas a mencionar decenas y decenas de científicos creyentes y cristianos con sus contribuciones a la ciencia. Fin de nota. Esta extensa lista es solo una fracción de todos los científicos y hombres de razón que han existido a lo largo de la historia. Con esto no pretendo caer en una falacia de autoridad, ni afirmar que Dios existe solo porque estos científicos eran cristianos. Mi intención es demostrar que fe y razón no son opuestas y que la ciencia es perfectamente compatible con la creencia en Dios. Un naturalista ateo podría decir: esos científicos jamás mezclaron su fe con la ciencia. Pero la fe en Dios no funciona como una sección aislada de la vida, como si se tratara de múltiples cajitas que representan diferentes aspectos de nuestra existencia. La cajita de la familia, la cajita del trabajo, la cajita del amor, la cajita de los amigos, la cajita de la fe, etc. La fe no funciona de esa manera. Para quienes creen en la fe cristiana, la fe impregna todo. Ningún científico creyente hace ciencia mezclándola con la fe, pretendiendo que su ciencia forma parte de la fe. Pero todos los científicos creyentes hacen ciencia creyendo en Dios. Curiosamente, la mayoría de los ateos habla de la ciencia como si fuera propiedad del ateísmo, algo que ya hemos demostrado que no es cierto. Hemos visto que, desde la realidad natural, a través de la pura razón, se pueden llegar a conclusiones sobre la divinidad. No es que partamos de la afirmación de que Dios existe y sobre eso comencemos a argumentar, sino que, desde la realidad misma del universo, comenzamos a razonar y llegamos a la conclusión de que Dios existe, con sus respectivos atributos. Tampoco los atributos que se le asignan a Dios son invenciones gratuitas, sino que se concluyen por razonamiento, determinando que debe existir un ser creador con tales y tales atributos. Y a eso, por definición, llamamos Dios. Existen múltiples argumentos a favor de la existencia de Dios, que hacen razonable pensar que el universo tuvo su origen dado por un ser creador. El argumento del primer motor inmóvil, el argumento de las causas eficientes, el principio de causalidad, el argumento cosmológico Kalam, el argumento de la contingencia, el argumento de las perfecciones, el argumento de la finalidad, el ajuste fino, el diseño inteligente, etc. Hemos demostrado que es racional creer en un Dios creador. Así, a lo largo de la historia, vemos una enorme lista de científicos que, siendo hombres racionales y de ciencia, han creído en Dios. Concluimos que es razonable creer en la existencia de un ser creador, citando las palabras del padre Javier Olivera Rabasi. La prueba de un artista es su obra, y la creación es la obra de Dios.